Creo que el concepto que más resaltaría de la conferencia es el de solidaridades imperfectas, porque creo que es la forma más precisa, real y compleja de poder acercarnos tanto a la arquitectura como a la sociedad en general, eh, porque intentar actuar siempre solo en la pequeña burbujita donde todas las personas pensamos igual y relacionarnos solo con gente, personas que piensan igual que nosotros, es uno de los fallos que nos ha llevado a estar donde estamos. Entonces, este concepto que es de Aruna da Souza, una escritora que acaba de publicar ese libro que se llama Solidaridades Imperfectas, creo que está presente en todos los proyectos que formaban parte de mi conferencia y creo que me quedaría con eso. Me gustaría que sea un concepto que se les quede a las personas y que incluso vayan a buscar el libro y lo compren porque es una maravilla. Sí, yo creo que hasta ahora la arquitectura ha sido partícipe de estas confrontaciones, estos binarismos, estas fricciones y enfrentamientos, porque se ha seguido un modelo en las últimas décadas de crecimiento de quién hace el edificio más alto, más brillante, más, ¿no? Más bonito, entendiendo bonito desde ciertos contextos. Sin embargo, soy muy positiva porque, en particular aquí en el contexto de España, desde el 2008, cuando fue la crisis económica hasta acá, ha surgido un nuevo entendimiento de lo que es la arquitectura, que la relaciona más con lo social, con lo cultural, con los proyectos de escala pequeña. Y creo que ahí hay una capacidad de incidir para que estas fricciones y estos binarismos que mencionaba Keller en su conferencia se rompan un poco, porque en los proyectos de pequeña escala y sobre todo comunitarios o participativos hay la obligación para poder desarrollarlos de estar con la otra persona, de estar con el otro, ¿no? Y esto nos hace entender que la arquitectura nunca va a ser solo para personas que somos iguales o que formamos parte de una única burbuja, sino que siempre tiene que aceptar estas negociaciones, estas fricciones y estas diferencias. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos años me permite ser optimista, por eso. Falta conjugar de forma diferente el verbo colaborar. Es un verbo y por tanto implica acción, pero se ha utilizado mucho la palabra colaborativa en los últimos años como un adjetivo y de tanto sobreuso ha perdido valor y significado. Y creo que hay que devolverle esta acción, este colaborar, que es hacer todos, hacer en comunidad, hacer juntas. Falta un poco. Hay bastante, pero siempre se puede ir un poco más lejos. Sí, yo creo que el cambio climático cada vez forma más parte de los estudios de arquitectura, porque cada vez hay más conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente, las fuentes de donde salen los recursos que utilizamos para construir, y porque suceden muchos desastres naturales, como hemos visto recientemente en Valencia, hablando del caso de España, pero en todo el mundo, que es inevitable hablar de ello. Y esta es lamentable que sea porque es inevitable, eso no debería ocurrir, pero por ejemplo yo en mi conferencia mencionaba que en los años 70 había mucha conciencia por el medio ambiente, pero cada vez que hay momentos de crecimiento económico, como sucedió en los años 80 con el neoliberalismo y estas tendencias políticas, se olvida, ¿no? Y ahora sí, lamentablemente es a consecuencia de esto, pero la parte positiva es que se está recuperando poco a poco esa conciencia y las personas que se dedican al mundo de la arquitectura están valorando ya no solo de dónde vienen los recursos con los que se construye, sino que construir de otras maneras o incluso no construir cuando no es necesario o reutilizar. Y creo que bueno, eso abre un poquito de optimismo, no del todo, pero un, un poquito, que ya está bien, lo necesitamos. Hay que tener mucha conciencia de el momento y el contexto cultural, y no solo cultural, social, político y económico, a la hora de proyectar, porque estamos proyectando ciudades que son habitadas por esos grupos sociales que vienen de determinadas culturas, muy mezcladas, felizmente, porque son más ricas, en mi opinión, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa? La forma de comunicar arquitectura son pocas y son las que son, pero la forma de entender lo que es la cultura son muchísimas y tenemos
escuchar más música, ir al cine, leer, y no solo leer textos académicos, leer más poesía, literatura, porque son formas de entender no solo los momentos culturales que estamos viviendo, pero también hacia dónde vamos. Hay muchas, por ejemplo, literatura de ciencia ficción que nos han hablado hace 50 años de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, aprender de estas situaciones y de estos momentos y darles una presencia y una relevancia al momento de proyectar arquitectura. Yo creo que sí, que es importantísimo. Se habla cada vez más, ¿eh? Depende en qué contextos también. Hay universidades que son más cerradas, hay muchos techos de cristal que aún hay que romper, hay poco relevo generacional en muchas de ellas, pero poco a poco se habla más, porque como comentábamos con el tema de la conciencia ante el cambio climático, también hay cada vez más conciencia del contexto social, cultural, político, porque claro, tú eres un estudiante y te pasas unas horas del día dentro de las cuatro paredes de tu universidad, te cuentan una cosa y sales a la calle y la realidad es otra, entonces exiges y se habla y tal vez ciertas profesoras o profesores no te lo cuentan, pero entre el grupo de estudiantes se hablan cosas, se ven otras referencias. Ahora también vivimos en un mundo más globalizado con tecnologías de comunicación más amplias, entonces hay comunicación entre estudiantes de España con estudiantes de Japón o de Sudamérica. Y todo esto hace que cada vez se hable un poquito más, porque es una necesidad. Y no sé si es precisamente porque las docentes y docentes queremos provocar ese cambio o porque los estudiantes lo demandan, sea la razón que sea, sí, sí está sucediendo y creo que es algo muy positivo. Evidentemente, congresos como lo que ha pasado aquí en el COAM, creo que son muy relevantes porque dan voz a personas de muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, Keller Easterlin da clases en una universidad de arquitectura en Nueva York. Yo estoy trabajando en una universidad en Suiza. Nuestras experiencias pueden ser muy diferentes y estos espacios permiten una puesta en común para entender qué está pasando a nivel global, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de temas de clima y de emergencia climática, que es una emergencia global, no es de aquí o de allá. Entonces, estos eventos yo creo que son de mucha utilidad para hacer un retrato de lo que estamos viviendo y abrir la conversación a qué se puede hacer para intentar, no sé, intentar incidir, ¿no?, en ese camino que nos queda mucho por recorrer.